Vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a este Ateneo que organizamos de forma conjunta ambos comités, el Comité de Cardiólogo Joven con el Comité de Cardiopatía Isquémica de la FAC. Para hoy la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a presentar un caso clínico eh, y probablemente, dependiendo de si tenemos respuesta eh, de otro de los participantes, vamos a ver si podemos hacer la revisión bibliográfica, ya que estamos teniendo algunos problemas técnicos para la conexión. Y si no, en el caso que no podamos dar con Nahuel, vamos a dar, al final de que presente el doctor Daniel Mauro, vamos a dar espacio para preguntas y para discusión para que enriquezcamos el tema. Por lo pronto, voy a presentar al doctor Daniel Mauro, él es cardiólogo intervencionista, actualmente dirige el Instituto del Corazón de San Rafael Mendoza y expresidente y miembro actual del Comité de Cardiopatía Isquémica FAC, y como panelista también le tenemos a la doctora Frances Valeri, que es especialista en cardiología e integrante también del Comité de Cardiopatía Isquémica FAC. Así que, bueno, doctor, si quiere arrancamos con el caso y vamos viendo de acuerdo a cómo se va desenlazando la tarde, a ver si logramos hacer Bueno, todo. bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis, y gracias también al Comité del Cardiólogo Joven por sumarse a esta actividad conjunta, que siempre es muy enriquecedora. Eh, Vamos a iniciar la presentación del caso clínico, que va a ser un poco la idea, que es el disparador del tema que vamos a tratar. A ver si puedo compartir la presentación. Me van a decir si lo están viendo correctamente o no. A ver. Sí, se ve bien, Daniel. Sí, Ahí está, Ahora, ahora sí la veo como compartida, digamos. sí, ah, sí, perfecto, doctor. Sí, estamos bien entonces. Bueno, me dicen cualquier cosa, si hay que minimizar las ventanas para que se pueda ver mejor, no hay ningún problema. Bueno, el tema que nos ocupa es el de las oclusiones totales crónicas, que es un desafío en general dentro de la cardiología intervencionista en particular y especialmente es un desafío en la clínica, en la práctica diaria. A veces no tenemos muy claro qué hacer con este tipo de oclusiones, sobre todo cuando estas oclusiones no se acompañan de enfermedad de múltiples vasos significativa. Cuando el paciente tiene lesiones de múltiples vasos, bueno, la indicación a veces de cirugía surge más fácilmente y uno no se tiene que preocupar demasiado por la oclusión total crónica, pero cuando esa no es la anatomía predominante, tenemos esta situación. El caso que les quiero contar es el de un paciente masculino, un hombre de 65 años, como ven ahí un índice de masa corporal estándar, 82 kilos, 1,75 m, que tiene como antecedentes una hipertensión arterial controlada, de grado moderado, digamos, y sí, un tabaquismo activo por más de 50 años, empezó a fumar muy joven y nunca logró el abandono del hábito tabáquico completamente. También tiene herencia para enfermedad coronaria por parte de su padre y dislipemia sin estar categorizada como una dislipemia heredofamiliar. Entre otros antecedentes de relevancia que tiene el paciente son episodios de pancreatitis a repetición, hizo por lo menos dos y un tercero dudoso episodios de pancreatitis. La última internación había sido en el mes de abril del año 22, con tomografías de abdomen compatible con eso, con la pancreatitis categoría C, donde también como un hallazgo incidental se vio un trombo en la aorta abdominal. Luego podría ser un aneurisma de aorta por ahí incipiente, del cual no tenemos mayores datos. En el mes de abril del año 22, el paciente requiere su primera internación vinculada a la enfermedad coronaria debido a un episodio de dolor precordial prolongado, en el cual no se acompaña de cambios en el electrocardiograma, se le hacen series de biomarcadores que dan negativos, por lo tanto, el paciente fue externado, esto fue en el hospital público acá de San Rafael, 48 horas después de su ingreso. Pero bueno, eso motivó que al mes siguiente, en realidad 3 semanas después, se le realizara una cámara gamma, un estudio de perfusión, que es este que ustedes están viendo aquí. Aquí tenemos algunas de las imágenes. En el post-esfuerzo se ve un severo defecto en la captación del radiotrazador en los segmentos inferoapical, inferomedio, inferobasal.
sea, toda la cara inferior era bastante extenso, y en reposo se observaba una reperfusión parcial de ese defecto. En la prueba de esfuerzo, en el apremio, se detiene por fatiga muscular, no refiere angina, se dio el dolor, inmediatamente el dolor que presentó fue al máximo esfuerzo y se dio inmediatamente con el cese del esfuerzo, hace un infradesnivel del ST, derivaciones de cara inferior, que también revierten en la recuperación, sin ningún otro signo de gravedad como arritmias o insuficiencia cardíaca. La curva de la presión arterial fue aceptablemente normal para el esfuerzo, con una capacidad funcional de 7,6 METs, como ven ahí, un TT de 19.000. La frecuencia cardíaca alcanza solamente el 60% porque, bueno, estaba con medicación radicalizante. Y en las imágenes gatilladas se estima una fracción de eyección del 52%, y la cámara gamma concluye con que el paciente tiene una severa isquemia inferior e inferoseptal, para resumirlo en dos segmentos. Acá tienen las imágenes más categóricas donde se puede apreciar esto que estamos diciendo. Bueno, como se imaginarán, esto motiva la realización de una coronariografía. Fue el primer estudio angiográfico que se le realiza al paciente en el mes de junio, pocos días después de la cámara gamma. Acá tienen las imágenes más elocuentes. Esto es una estenosis de grado moderado en el segmento medio, hacia el segmento proximal de la arteria circunfleja, 40% por angiografía cuantitativa. La arteria descendente anterior también tiene irregularidades en el tercio medio, que no configuran una lesión relevante. Esto dio 29-30% de lesión. Y lo que ya se empieza a ver en esta inyección de la coronaria izquierda es el desarrollo de circulación colateral hacia la coronaria derecha. Cuando se inyecta selectivamente la coronaria derecha, obviamente tiene una oclusión completa, poco después de la curva o sobre la primera curva. Y como pueden ver acá, si se mueve la imagen de video, perdón, vamos a volver hacia atrás, si me deja. Bueno, se congeló la imagen. A ver si voy a salir de la pantalla completa, a ver si la podemos. Ahí está. No sé por qué está congelada. Bueno, quería mostrar una imagen en movimiento del desarrollo de la circulación colateral. Posiblemente la podamos ver en la siguiente serie. No sé por qué no corre el video. Como se ve en esta imagen del medio, ya hay importante desarrollo desde la descendente anterior y en menor medida desde la circunfleja hacia el lecho distal de la coronaria derecha y también hacia el segmento medio de la coronaria derecha. ¿Sí? Por algún motivo algo la está enlenteciendo. A ver, vamos a tratar de... Bueno, está ralentizada, pero quería mostrarles la imagen dinámica porque era mucho más elocuente. Ahí creo que la pueden ver ahora, está corriendo pero muy lento. Así que bueno, vamos a dejar de lado la imagen y les voy a contar cómo siguió.
Ahí pueden ver el segmento distal de la coronera derecha, llenándose con una circulación colateral grado 3, es una muy buena circulación colateral. No obstante esto, el paciente relativamente joven y activo tenía síntomas y sobre todo, bueno, tenía la cámara gamma como vieron en la diapositiva anterior. Lo que se propuso en ese momento fue tratar esta oclusión total crónica, no teníamos certeza del tiempo de la oclusión, mediante la realización de una angioplastia con materiales dedicados. El procedimiento de angioplastia, a ver si ahora se lo puedo mostrar. Bueno, esta es parte de la técnica, del material que se utilizó, cuerdas de cruce para oclusiones totales, material un poco más rígido que el material estándar. Acá tienen la secuencia en imágenes fijas, el cruce de la cuerda sobre el segmento de oclusión, que tenía aproximadamente unos 32, 33 milímetros de largo. Este es el catéter guía, que está bueno, bien introducido en la coronera para darle soporte a la predilatación, que fue con un balón para oclusiones totales, un balón muy pequeño de 1.2. Después se fue progresando a balones más grandes de 2 milímetros. Este es el primer control, no sé si lo pueden ver ahí, el primer control post cruce de la oclusión total y postdilatación. Y a ver si podemos ver acá el resultado. Posterior se implanta un stent cromocobalto, elevador de sirolimus, de 3.0 por 38 milímetros, casi 4 centímetros el segmento de stent cubriendo la lesión. Y acá podemos ver el resultado angiográfico post-angioplastia, se ve la recanalización y el restablecimiento del flujo anterógrado, que era lo que el paciente no tenía. Los lechos distales, como ya se habían visto desde la inyección de la coronilla izquierda, eran buenas, la rama descendente posterior, las ramas posteroventriculares, un buen blush miocárdico. Bueno, nos quedamos más que conformes con este resultado. Voy a sacar esto de acá. El paciente tuvo una evolución favorable, se mantuvo asintomático bajo el tratamiento médico. Como ven ahí, aspirina, clopidogrel, valsartán con hidroclorotiazida para su hipertensión arterial, sumado a bisoprolol, rosuvastatina 20 miligramos día, que era la dosis máxima que toleraba, y adicionalmente tenía indicado silostazol por una claudicación intermitente y tamsulosina indicada por el urólogo. Bueno, el paciente evolucionó muy bien. Tenemos algunos datos del control evolutivo al año de esta angioplastia de la oclusión total crónica. Vamos a ver si podemos minimizar esto. Se repite el test de perfusión, gatillado y esfuerzo. Esto fue en el mes de mayo del 2023, es decir, justo 12 meses después de la angioplastia exitosa de la oclusión total crónica. En el post-esfuerzo lo que se ve es un ventrículo izquierdo con un defecto de perfusión moderado, inferior e inferoseptal apical, pero los mismos defectos persistían en el reposo. Entonces las imágenes gatilladas nos muestran una fracción de eyección muy similar a la que tenía previamente, 54%, pero el estudio solamente detecta necrosis inferoapical e inferoseptal apical, y ya no da ninguna evidencia de isquemia. Así que hasta acá podemos decir, bueno, el tratamiento fue exitoso, a 12 meses de la angioplastia no hay indicios de isquemia, ligeramente mejoró un poquito la fracción de eyección, y como pueden ver ahí, acá tienen una comparativa de la imagen del ventrículo en el mes de mayo, ¿sí? Previo al procedimiento de angioplastia del año 2022, y al año siguiente, en mayo del 2023. Incluso una ligera mejoría de la fracción de eyección. Bueno, el paciente se mantuvo muy bien, tanto así que decide iniciar actividad física. Entonces en enero del año siguiente, después de haber reiniciado actividad física,
llega a una consulta en la guardia porque dice que tuvo dolor epigástrico, diaforesis, que esto le recordó el episodio inicial que había tenido antes del primer estudio, pero en esa consulta no se identifican electrocambios isquémicos, los biomarcadores son totalmente negativos, también se pensó en sus antecedentes de pancreatitis, la amilasa, lipasa eran normales, blancos normales, así que bueno, se lo mantuvo con tratamiento médico igual a lo que ya venía, aspirina, clopi, bisoprolol, rosuvastatina, silostazol, valsartán con hidroclorotiazida. No obstante esto, un mes después, su médico de cabecera decide realizarle una nueva coronariografía y estas son las imágenes que ustedes ven acá en el estudio de febrero del 2024. Estamos viendo la misma lesión que ya tenía en la circunfleja, ¿sí? La coronaria derecha permeable con flujo anterógrado, una ligera restenosis en el segmento intraestén. A ver si tenemos acá una imagen dinámica que se deje ver ahora. Esto es 19 meses posterior al procedimiento de angioplastia. Acá creo que hay una imagen, sí, imagen dinámica. Ahí está, la coronaria derecha permeable, la restenosis es leve, no significativa. Ya no se observaba, obviamente, circulación colateral desde la coronaria izquierda hacia la derecha. Entonces le dijeron, bueno, señor, usted está curado, siga con el tratamiento médico y no se preocupe. Acá tiene el resumen de la coronografía, no había cambios en DA y circunfleja y la derecha estaba permeable. Pero el señor insiste y en marzo de este año recurre con un episodio de angina que era de clase funcional variable, se le agrega nitratos al tratamiento, no obstante lo cual él manifiesta tener síntomas, así que se decide reestudiarlo al paciente. Esta es la tercera coronariografía. Entonces, ya habíamos visto en la de los 19 meses post-angioplastia que el estén estaba permeable, pero ahora, vuelta para atrás, nos encontramos con nuevamente el desarrollo de circulación colateral desde DA y un poquito de circunfleja hacia el lecho distal de la derecha, lo cual ya nos hacía presuponer que la coronaria derecha estaba tapada. La lesión de la DA y la circunfleja están exactamente igual que antes. Acá pueden ver el desarrollo de circulación colateral solamente hasta el segmento medio distal del estén. Y vemos que la coronaria derecha está tapada, incluso más proximal del estén implantado previamente. Es como si se hubiese ocluido antes del sitio de oclusión previa a la angioplastia. Acá tienen una imagen un poco más magnificada. No sé si lo alcanzan a apreciar. El segmento de estén permeable es solamente el medio distal, el resto está ocluido y hay un sitio de oclusión más proximal. A ver si tenemos una imagen dinámica. Bueno, acá ven el desarrollo de la circulación colateral. Ahí la pueden apreciar muy bien. Lo voy a dejar ciclar otra vez más para que lo vean. Se ve la imagen del estén en la derecha claramente, el contraste que llega hasta el segmento medio. Se ven dos ramas del margen agudo que reciben perfusión desde ahí, pero todo el segmento proximal y medio del vaso está totalmente ocluido. Conclusión de esta coronariografía es que la DA tiene un calibre fino a partir del tercio medio, pero es lo mismo que ya tenía, una estenosis moderada, focal a ese nivel. La lesión de la circunfleja está exactamente igual, y tenemos nuevamente una oclusión total crónica de la coronaria derecha, desde el segmento más proximal incluso ahora, hasta la porción media del estén previamente implantado. Y acá, bueno, podemos plantear la primera discusión, qué hacer con este paciente y cuál podría uno pensar fue la fisiopatología de esta enfermedad, porque sabemos que los procesos de restenosis aparecen entre 6 y 8 meses, pero acá tenemos documentada una nueva coronariografía 19 meses después de la angioplastia inicial con la arteria abierta. Entonces, bueno, un poco lo que acá se puede plantear es si esto es neoaterosclerosis, una lesión de novo sobre el segmento proximal que hizo que se tapara el resto, y bueno, con qué tratamiento avanzar. Si les parecen, dejo de compartir pantalla por un instante. No sé si me escuchan ahí. Sí, 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 ¿Ah, doctor, bueno? perfecto todo. Primero, 2 minutitos, quiero comentarles para todos que Nahuel ahí ya se logró conectar, así que Ah, ya, muy por bien. suerte. Sí. Igualmente yo creo que seguiré con la
programación plantea, yo creo que discutamos el caso, hagamos todas las preguntas y bueno, ahora en este caso la revisión la dejamos para el final, así vemos un poco si lo que discutimos estuvo un poco en concordancia o en Bueno, línea con lo que va a decir Nahuel. nadie es dueño de la verdad, así que Totalmente, ¿no? Yo, así que bueno. bueno, doctora Frances, si quiere ahí le puedo dar lugar, pero mientras tanto me van surgiendo algunas dudas sobre este paciente. eh, y bueno, lo principal, por ahí hay datos que uno tiene y otros que no, pero bueno, por ahí lo estoy preguntando. Por lo que veo era un paciente que ya era pan vascular y la gran pregunta es, bueno, este paciente, cómo fue manejando todo lo que era la prevención secundaria, ¿no? En cuanto a la adherencia al tratamiento, cómo manejaba los valores de su LDL, si realmente era un paciente que se cuidaba, o era un paciente que por ahí venía intermitentemente a la consulta y demás, ¿no? Ujú. Te cuento un poco de ese contexto. El paciente, nosotros, el servicio en el que yo trabajo, somos un poco centro de derivación de todo el sur de la provincia de Mendoza, y este paciente en particular, un paciente que se atendía en el hospital público, su cardiólogo está fuera de la institución donde estamos nosotros, así que algunos datos por ahí los fuimos recabando a medida que el paciente reaparecía con un pedido de nuevo estudio, y volvíamos a discutir con su médico de cabecera, bueno, ¿qué hacemos con este paciente? El señor adhería al tratamiento médico, pero no al hábito de abandonar el cigarrillo, por ejemplo. Seguía fumando. Mm, Ese es un condicionamiento, creemos que muy significativo en esto. Tiene una herencia importante para enfermedad coronaria, sin tener una dislipemia heredofamiliar, de hecho no la tiene, pero la medicación la tomaba. Dicho esto, por el paciente y por su entorno familiar que lo tenían vigilado muy de cerca. Fíjese que hablamos de un paciente de 60 y pico de años, y no es el clásico abuelito octogenario, no, es un hombre activo, digamos, dinámico. Por eso que nos sentíamos obligados a ofrecerle algo mejor y, bueno, y mejorar su calidad de vida a través del tratamiento de intervención, ¿cierto? Si quieren, les sigo contando cómo avanzamos en esto, no queda mucho más de la historia, y después pasamos a Bueno, comentar. la doctora Francis en un momento levantó la mano, no sé si quiere hacer Ah, algún comentario o continuamos con el caso. No, no, en todo caso aporto al final después de la revisión. Y lo bueno, único que quería Perfecto. preguntarte, Daniel, es, teniendo sí. en cuenta que el paciente tenía circulación colateral, si desde el punto de vista hemodinámico, muchas veces ustedes, ¿cómo evalúan los leches distales a la oclusión crónica post-cateterismo? Pero no No, sé si eso lo hablamos después o... te lo puedo comentar ahora, es decir, la valoración del lecho distal a veces, cuando la circulación colateral no es tan óptima como en este caso, si vos te fijas, la circulación era muy buena. Pocas veces vemos una circulación colateral grado 3 que te permite valorar bien los lechos distales, y este paciente claramente ni antes de la primera angioplastia ni en el estudio angiográfico de los 19 meses ulteriores se ve que tenga enfermedad difusa del lecho distal. O sea, no le podíamos echar la culpa a un mal runoff, digamos, una mala salida. Los lechos distales eran buenos. El tema era la oclusión proximal y media que tenía de toda la coronaria derecha. La valoración del lecho distal, incluso en estos pacientes que tienen tan buen desarrollo de colaterales, a veces te permite plantearte que si el acceso anterógrado a la oclusión total crónica en la técnica de angioplastia me refiero, uno no lo logra, no lo obtiene, no tiene un CAP adecuado, la cuerda no pasa, a pesar de que se utilicen materiales de distinta rigidez y materiales dedicados para oclusión total crónica, que hoy es una ventaja que tenemos, en la hemodinamia tenemos esa posibilidad. eh, Uno puede intentar incluso una recanalización retrógrada, es decir, ingresar desde la coronaria izquierda, surfear la circulación colateral, con material dedicado, e ingresar a la oclusión total crónica en sentido retrógrado, en sentido inverso, no sé si se entiende. Y eso lo podemos Ujú. hacer cuando sabemos que el lecho distal tiene un calibre adecuado para que primero navegue una microguía y después pueda navegar un microcatéter de oclusión total. No sé si con Ok. eso te respondí, Valeria. Sí, sí, Eh, sí, me respondiste. Me Ahí voy a respondiste volver a porque compartir la pantalla y les cuento
bueno, Y, doctor, Leo, una pregunta Sí, por rápida. Usted, supuesto. ahora este nuevo cateterismo de, creo que fue ahora mayo del 2025, fue motivado por Angor, pero ¿tenemos alguna evidencia de isquemia? A ver si efectivamente el área inferior sigue mostrando isquemia como antes. Sobre todo para ver bueno, ahora usted lo va a mostrar, pero la duda, Ah, ¿no?, que se me plantea es ver qué van a hacer ahora, ¿no? ¿qué vamos a hacer ahora? Es muy buena la pregunta, es muy, muy pertinente. Yo Habíamos creo que visto, antes, bueno, estamos todos de acuerdo, el paciente estaba con Angor, había isquemia mostrada, estaba sintomático. Creo que, bueno, para ver alguno que no, pero en ese sentido me parece que la apertura de la arteria siempre, sobre todo un paciente joven, como dice usted, bueno, ahora ya la cosa empieza a ponerse un poco más compleja, ¿no? Y bueno, está mucho más sí, interesante. la evidencia de isquemia ya en este caso era clínica, digamos, el paciente seguía con sus episodios de síntomas, viste, que le habían agregado nitratos, por lo que puede ayudarle, no le resolvió la situación del todo, por eso que el médico de cabecera, que ya le había hecho hacer dos cámaras gamma previamente, ¿no? Teníamos la diagnóstica inicial, la evolución al año, que había mejorado ostensiblemente, decide directamente pedirle una nueva coronariografía. Por eso que se hizo Ujú. este tercer estudio angiográfico que ya fue realizado a principios de este año, ¿sí? Del año, este, del año en Sí, curso, digamos. ujú. Y una pregunta que hacen del público que me parece interesante es, acá José pregunta si la angioplastia fue realizada con iVus. Si fue O guiada por con IBUS, iVus. no Sí. fue guiada por IBUS la angioplastia de este paciente. Bueno, No, bueno, lo lamentablemente seguimos escuchando, doctor, entonces. ajá, no disponemos de un equipo de IBUS en la sala. Eh, es algo que quisiéramos tener, pero lamentablemente es inaccesible por problemas de, como pasa en la mayoría de los servicios. Yo el año pasado, a raíz de un comentario editorial que se presentó en la revista de FAC, de un caso de justamente de uso de iBus para optimizar el resultado de la angioplastia, hice todo un relevamiento de, bueno, ¿cuántos servicios en la Argentina? Hay casi 400 servicios de hemodinamia habilitados por el CASI, y la cantidad de servicios que disponen de iBus son menos de 50, y de los cuales estén operativos posiblemente no lleguen a 40. Es decir, que es una proporción muy, muy baja, lamentablemente, en nuestro medio, eh, la de servicios que pueden contar con un dispositivo de imagen intravascular, IBUS o CT, incluso hasta estudios funcionales como el FFR, ¿no? Así que creo que es algo de lo que se adolece a nivel de prácticamente de todos los servicios de hemodinamia. Bueno, volviendo sobre el caso, lo discutimos bastante en el servicio, lo discutimos también con el médico de cabecera de este paciente, si se justificaba o no hacer un nuevo intento de recanalización total a esta oclusión crónica. La conclusión final fue que sí, que el paciente no era candidato a una cirugía porque no había progresado la enfermedad de la descendente anterior, sobre todo. La circunfleja seguía teniendo una lesión de grado moderado. eh, y nos planteamos sí que la oclusión del vaso ahora podría haber empezado ya no por un proceso de hiperplasia miointimal y la clásica restenosis, sino que podría haber sido por el desarrollo de una nueva placa en el sector más proximal del vaso, porque si no, no entendíamos por qué ahora estaba tapada a muy poco del origen la arteria coronaria derecha. Así que, bueno, otra vez, armado de los elementos pertinentes para oclusiones totales crónicas, decidimos hacerle una angioplastia coronaria y en esta oportunidad decidimos utilizar balones farmacoliberadores, no solamente plain balloon, porque el segmento permeable de stent tenía signos de restenosis al menos moderada, la parte media distal y la parte proximal del stent estaba completamente restenosada. Y para el sector proximal del vaso, donde no había stent colocado, decidimos también implantarle un stent. Así que bueno, esta es parte de la técnica. Utilizamos dos balones con droga farmacoactivos, en este caso son balones liberadores de Paclitaxel. Acá pueden ver la secuencia de la angiografía, la derecha ocluida crónica ahora bien proximal, no sé si recuerdan cómo estaba. Otra vez más el cruce de la cuerda sobre un balón pequeño, la predilatación de todos los segmentos,
la recanalización del vaso. Acá se logra otra vez el flujo anterior. Vemos una imagen ahí de defecto de lleno endoluminal que nos preocupó que no fuera a embolizar. No sabemos si era material trombótico, posiblemente. Acá estamos usando, según técnica, el primero de los dos balones con droga que aplicamos, los dos del mismo diámetro, de 3,5. Fuimos un poquito más allá en el diámetro para tratar de optimizar el resultado de la angioplastia. Y finalmente en el sector proximal, como ven acá, le implantamos un nuevo stent, en este caso 3,5, era más grande el vaso en el sector proximal, por 28, que quedó cubriendo todo el vaso, desde el ostium prácticamente hasta el sector proximal del stent que estaba previamente implantado, al cual ahora le hemos hecho balón con droga. Acá tienen una imagen fija de la angiografía final. Fíjense que es un vaso muy grande, muy buen calibre. Acá hay una imagen dinámica ahora, en un perfil estricto. El vaso recuperó el calibre, el flujo anterior era muy bueno. Lo único que decidimos hacer a partir de esto fue cambiar, hacer una escalada de tratamiento antiplaquetario. Si bien el señor decía que no había abandonado el clopidogrel, que bueno, lo switchamos ahora a prasugrel, 10 miligramos día, y mantuvimos la aspirina. En la evolución actual, el paciente, esto fue a mediados de este año, se ha mantenido asintomático, prácticamente con el mismo tratamiento, el agregado de prasugrel en lugar del clopi, bisoprolol, valsartán, las estatinas en la misma dosis. Y este es un electro que les puedo mostrar actual, es el electro más actual que tenemos. Hasta ahora no habíamos visto ningún electrocardiograma, me pareció oportuno traerles este. Bueno, como ven ahí, no tiene una clara secuela inferior, sí tiene un eje mi bloqueo, tiene algún extracito interpolado acá, pero nada más. Y su bloqueo de rama, con un patrón de bloqueo de rama, ¿cierto? Pero el paciente se ha mantenido totalmente libre de síntomas, al menos hasta ahora. Lo contactamos recientemente a través de su médico de cabecera para saber si estaba evolucionando bien, si había tenido algún cambio evolutivo. Nos manifestó que no. Así que bueno, esto es lo que les puedo contar del caso hasta ahora. Esta es una oclusión total eh, por segunda vez en un mismo paciente, en el término de 3 años de evolución. Si recuerdan, el inicio del caso fue en el 2022, post pandemia, donde se hace el primer SPECT, y bueno, y el último procedimiento fue ahora a mediados del 2025. Bueno, doctor, la verdad que espectacular el caso, súper interesante. Muchas gracias por su presentación. Acá hay algunas preguntas en el chat, pero no sé usted, la doctora Francis, si quiere hacer alguna aclaración eh, antes de que pasemos con Nahuel para la revisión. No, solamente Daniel, felicitarte por la presentación, decir que sería una oclusión crónica recidivada y por ahí después Algo la así, presentación, sí. sí, llama la atención. Igual, cuando nosotros tenemos los pacientes con enfermedad crónica, Luis hizo la aclaración del seguimiento de todos los factores de riesgo que hay que optimizar. Nos faltan esos datos como para ir desde el manejo clínico, para ir por ahí para opinar. Lo que sí me llamó la atención que la clase funcional en las dos camaragamas que presentaste era muy baja. O sea, 5,8 METs, no pasaba de 5, creo. O sea que Sí, habría creo que que esa fue la trabajar. segunda, si no me acuerdo mal, y o en la Sí, en primera la era un primera bajito, tampoco sí. llegaba en la primera, que es la que No, marcaba en una con la... hizo 7,6, capacidad Ah, entonces funcional bien, máxima 7,6 y ah, límite entonces bien cámara traes. 5,8. Sí, esa fue la primera cámara gamma. En la segunda le hicieron menos esfuerzo. Eh, pero esa fue la primera cámara gamma. Acá no sé si está compartida la pantalla o no. Eh, No, ahí, ahí lo estamos viendo a usted, doctor. ajá. Sí, sí, yo creo que es bastante habitual que, bueno, las pruebas de esfuerzo, cuando se hacen en el SPEC, se limitan un poco
la capacidad de ejercicio del paciente por ahí es un poco más, pero bueno, ya cuando ven que la prueba es positiva, se detiene ahí, ¿no? Y doctora, acá uno de los, Juan Montaner pregunta, que también creo que está bueno a ver qué opinión tienen. Bueno, acá preguntaba si había lugar para antiagregantes más potentes como Persuadel o Ticagrelor, que ahí, bueno, usted ya al final lo especificó. Y consulta acá un poco por el Rivaroxaban, esta famosa dosis de 2,5 miligramos, ¿no? Para Ajá. ver qué opinan ustedes, sobre todo en este paciente que fue una oclusión crónica recidivante, si la tendrían en cuenta, si no, si la usen en algunos otros pacientes. Bueno, no sé si la pregunta de Juan está dirigida a alguien del panel o si no, yo le cuento un poco No, lo no, en general, no en diría. general. Nosotros no somos afectos a indicarle el rivaroxaban en esas dosis, ¿no? En dosis bajas. Si el paciente tiene alguna indicación de coagulación, bueno, es otra cosa. Quizá este paciente, lo que Juan plantea es correcto, quizá este paciente sería candidato a eso, uno no lo sabe. También pasa que por el tipo de actividad que este paciente hace, que un paciente activo tenerlo anticoagulado, digamos, con una dosis full de cualquier anticoagulante, sería exponerlo a una situación de riesgo innecesario. Distinto es si uno utiliza la dosis compas de 2,5, por ahí, bueno, se puede quedar un poco más tranquilo y podría sí ser una opción perfectamente en este paciente. En eso coincido con Juan. Tiene enfermedad vascular periférica también el paciente, así que bueno, por varios aspectos creo que se podría haber beneficiado. Ujú. Como muy artesanal el manejo también en estos casos, por ahí la indicación de qué medicación se merece cada uno también, ¿no? Un poco, no es Ajá. un paciente tan sencillo, Daniel, por lo que estuve viendo el caso. No, no, no es tan sencillo. El señor tiene y trabaja en una vidriería, así que prácticamente él hace todo. Entonces el hombre anda cargando vidrios grandes, está expuesto a cortarse, Corte. y, bueno, cosas por el estilo. Sí, no es un paciente que esté tranquilo en su casa, o que tenga un trabajo de oficinista, digamos, no, tiene Claro, un claro. trabajo, ujú, tiene un trabajo de fuerza. Bueno, si les parece, damos lugar para que comience Nahuel. Nahuel es Fellowship de Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano del Plata y también es miembro del Comité de Cardiólogo Joven y hoy está a cargo de la revisión bibliográfica. Así que, si te parece, Nahuel, vamos con eso Bueno, nomás. buenas tardes a todos. Les pido disculpas por la demora. Estaba justo dentro de la sala mirando relojes, hacían las 8 y no podía salir y ya me estaba desesperando. Y me imaginé la situación y no encontraba el cable de la computadora, nada. Así que nada, un desastre, perdón. Eh, Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Ahí señor. estamos, sí. Perfecto. Él se ve correcto, ¿no? Bueno, yo traté un poco de resumir algunas en esta presentación, algunos conceptos y quizás algunas de quizás el resumen del ensayo más relevante que tenemos a la fecha, como para tratar de hacerlo un poco no tan tedioso, porque podríamos hablar un montón en realidad de CTO y uno tendría que ver qué quiere hablar o cuánto queremos hablar. A ver si corre. Para eso, un poco lo que creo que esta publicación se la recomiendo porque realmente viene a ser son una recomendación del consenso de tratamiento de CTO que trae todas las definiciones quizás principales que podríamos necesitar. Un poco lo que tenemos que preguntar es esto, ¿no? ¿Qué es una CTO? Bueno, sabemos que es una oclusión coronaria con ausencia completa de un flujo, o sea, con un TIMI cero, en la que presumimos o documentamos mayor o igual a 3 meses y que puede haber colaterales que llenen el vaso distal, pero no debe haber flujo anterógrado a través del segmento ocluido. Puede ser algo que este consenso llama oclusión funcional, que no es una CTO estricta cuando hay lesiones con un TIMI 1, con un flujo anterógrado mínimo, esa lesión es suboclusiva con un 99% que pasa un flujito laminar. Bueno, eso técnicamente no sería una CTO, incluso si la luz no es visible angiográficamente, no calificaría como CTO. Un poco cuando hablamos de CTO, este consenso nos viene a traer en dos definiciones. La definición, o sea, una CTO ya definida o definitiva y una CTO probable.
Bueno, la CTO definitiva es aquella que ya tiene una apariencia típica de CTO y que corroboramos y tenemos certeza de que hay una oclusión mayor a 3 meses. Por ejemplo, el antecedente del paciente que relata tuvo un infarto hace 5 meses, que no me estudié, no me revascularicé, o una angiografía previa de hace más de 3 meses que ya estaba el vaso ocluido. Y una CTO probable es aquella vez que hacemos una angiografía y no tenemos una certeza. Vemos un vaso ocluido, nos impresiona que es crónico, pero la realidad es que no tenemos ni el antecedente de un episodio de Angor o que le hayan diagnosticado un infarto al paciente, ni otro estudio anatómico previo. Un poco lo que nos trae el estudio o este consenso es que hablemos la arquitectura del vaso, que ellos lo mencionan como el espacio vascular comprendido por la adventicia, que incluye a la placa oclusiva y la pared del vaso. Por un lado, la CTO viene a reemplazar a la luz verdadera del vaso entre una mezcla entre placa aterosclerótica y trombo organizado. Y el consenso viene a recomendarnos dos conceptos, que es intraplaca o extraplaca, como dos términos principales. Por un lado, todo lo que es trayecto intraplaca es cuando la cuerda a lo largo de hacer una angioplastia va por dentro de la placa intimal, pero dentro de la íntima, y extra placa es cuando el trayecto de la cuerda en este caso es por fuera de la placa, pero dentro de la adventicia, espacio subadventicial, por así le llaman. Y lo que proponen ellos es abandonar ciertos conceptos como que los consideran imprecisos, que en realidad son conceptos que usamos todo el día en la hemodinamia. A mí esto me sorprendió cuando lo leí, por eso una vez se lo quise compartir, pero hoy está definido que el concepto de mencionar subintimal, subadventicial, o intramuro, extramuro, o luz falsa, luz verdadera, dentro del segmento ocluido solo sería válido cuando hablamos de los CAP proximal y distal, donde la luz verdadera o falsa podría seguir siendo útil diferenciarla. Si no, simplemente proponen identificar si estamos intraplaca o extraplaca. Y un poco el AIBU nos viene a traer un gran aporte en este caso, ya que nos va a permitir describir y cuantificar cómo estamos dentro de ese trayecto y hoy la verdad que está indicado, o sea, la indicación principal es no meterse a hacer una angioplastia de una CTO sin una IBUS en la sala. Esto es un poco el concepto que trae este gráfico que nos propone el consenso. Fíjense cuando menciona las partes del vaso, la adventicia, la membrana elástica externa, la interna, la media y todo este bodoque central de placa aterosclerótica matrombo organizado con calcificaciones, microcanales, que son que se van a utilizar en el procedimiento, como ya hemos visto. Y fíjense cómo separa uno y otro y hace ese anillo exterior, que sería extraplaca, y todo intraplaca cuando voy a pasar por la cuerda, por dentro de esos microcanales, calcificaciones, ateroma y trombo. Bueno, esto realmente va a ser casi imposible sin un IBUS. La ecografía intravascular nos va a permitir poder saber dónde estamos ubicados con respecto a la cuerda, con respecto a la pared del vaso, a la placa, por fuera o por dentro, y eso es lo que el consenso nos viene a proponer. Un poco también tenemos que mencionar las diferentes estrategias de cruce de lesión. Por un lado, hay enfoques básicos que tenemos que entender, que es un enfoque anterógrado, que es el enfoque más convencional, que es desde el cap proximal de la oclusión, se atraviesa el ACTO hacia la luz verdadera distal. Y por otro lado, quizás el enfoque más complejo y más dificultoso puede ser este abordaje retrógrado desde el cap distal, desde un ramo colateral, muchas veces trabajando con más de un acceso, por supuesto, un acceso radial, femoral o doble acceso femoral, desde el cap proximal llegando a la luz verdadera proximal. Y después identificar diferentes técnicas de cruce. Una técnica con la cuerda, intentando atravesar la placa, como veíamos en la imagen, idealmente intraplaca, o una técnica de disección y reentrada en la que se genera un plano de disección, normalmente extraplaca, y luego reentrar a la luz distal. Esto muchas veces puede ser complejo, quizás en la parte coronaria, para los que quizás hacen hemodinamia de la enfermedad vascular periférica, esto es algo que se usa mucho, pero a nivel coronario muchas veces nos da un poco de miedo, sobre todo los que no estamos acostumbrados a hacer angioplastia de CTO. Y algo que tenemos que plantearnos es cómo definimos la eficacia o cuáles son nuestros endpoints de éxitos en este caso. Bueno, uno a la cabeza es el éxito de cruce. Sabemos que tenemos que confirmar angiográficamente o por IBUS que la cuerda
va a estar en la luz verdadera del vaso principal distal al segmento ocluido, tanto sea anterógrado o retrógrado. Y un cruce por colateral es cuando esta cuerda va a llegar de manera retrógrada, en la que se define como éxito de cruce, pero no como un cruce exitoso de la CTO, hasta que no estemos nuevamente en la luz verdadera proximal. Algo importante también es ver que tenemos éxitos técnicos del procedimiento, no solo éxitos del cruce, sino que la idea es arrancamos de un flujo cero, un TIMI cero, por lograr un TIMI mayor a 2 anterógrado. Es un éxito técnico, que nos quede una estenosis menor al 30%, es un éxito técnico, y un éxito técnico parcial es cuando yo logro un flujo TIMI mayor a 2, pero una estenosis menor al 30%, pero solo en al menos una de las ramas distales, pero no en todas. Y bueno, nada, después se menciona éxito del dispositivo. Sabemos y mencionamos y vimos recién en el caso de la utilización de diferentes materiales, tanto como diferentes cuerdas, diferentes gramajes, microcatéteres y demás, que nos van a dar un éxito cuando el dispositivo funciona y se utiliza y logra el objetivo planteado. Algo cuando hablamos del éxito del procedimiento también, un poco tenemos que ver que logremos un éxito técnico con una ausencia de maíz. Si yo logro cruzar la placa, pero el paciente se muere, quizás tenga un éxito de cruce, un éxito del procedimiento, pero no un éxito, o sea, completo, ya que el paciente puede sufrir una muerte, infarto, o que requiere una nueva revascularización, ¿sí? Eso, la verdad que no lo convertiría en un éxito, según la guía, en un éxito del procedimiento. Por supuesto, lo que más buscamos es que el paciente no muera en el procedimiento y no muera en la internación. Sabemos que son pacientes que pueden, y vimos recién en el caso, requerir nuevas revascularizaciones y eso es algo habitual. Y bueno, este éxito puede ser completo o parcial. Algo que también realmente es importante es que tengamos un éxito a nivel de la calidad de vida. No necesariamente el paciente va a importar que crucemos una lesión si sigue teniendo angina. Tienen que mencionar, según los cuestionarios de calidad de vida, hay o sea, determinado éxito que si no logra quedarse sin síntomas el paciente, por más que hayamos trabajado 5 horas en la sala, no va a ser suficiente y lo sometimos a un riesgo quizás innecesario. Repasando nuevamente, sabemos que las oclusiones totales crónicas representan un subgrupo de lesiones que se encuentran en un 15 a 20% de pacientes con enfermedad coronaria, cosa que no es menor, es realmente de todos los días encontrar pacientes con enfermedad oclusiva crónica. Y la realidad es que hoy por hoy sigue siendo y sigue primando que el síntoma clínico, que el paciente permanezca asintomático a pesar de tratamiento completo, puede ser todavía una indicación que nos haga someter al paciente a un riesgo mayor que el quedarse con la arteria ocluida. Según como vimos ya y sabemos en las guías 2024 o 2021 americanas, sobre todo de las 2024 europeas, estas angioplastias de CTO se van a recomendar para aliviar la angina y mejorar la calidad de vida, que puede ser cuantificado con los cuestionarios de calidad de vida, como ya sabemos, cuando el vaso tiene un miocardio viable y hay isquemia significativa. Si tenemos un paciente que no tiene, o por un estudio de viabilidad, o uno podría plantear incluso si no tiene una viabilidad eléctrica, lo ideal sería una viabilidad, un estudio objetivo. Tenemos que plantearnos seriamente si esa angina corresponde a el territorio a tratar y si queremos que va a tener un éxito, o sea, meternos en ese territorio y someternos a un riesgo mayor. Ahí, cuando hablamos de resultados duros, ahora vamos a mencionar dos de quizás los ensayos clínicos para mí principales y los más recientes en este campo, como es el Decision y el EuroCTO, que no muestran una reducción consistente en lo que es muerte, infarto versus el tratamiento médico óptimo, pero sí una disminución en la angina y menos revascularización guiada por isquemia en el seguimiento, con una seguridad similar, pero esto es clave, con operadores expertos. Muchas veces no son angioplastias para realizarse en cualquier centro, se necesita mucho material, muchas veces depende con qué cobertura se trabaje, hay accesos o no a determinados dispositivos y esto puede cambiar drásticamente el procedimiento. Para hablar puntualmente del Decision CTO, que fue publicado en el 2019, fue un ensayo abierto, multicéntrico, aleatorizado, de no inferioridad, en que los pacientes elegibles para angioplastias fueron asignados a recibir angioplastias o no angioplastias para la lesión CTO de novo,
con la opción de angioplastia para lesiones obstructivas no CTO a criterio del operador. Fueron un poco más de 800 pacientes enrolados en esos años que ven ahí, en el que el endpoint primario fue un compuesto de muerte, infarto, ACV o cualquier revascularización. Y la calidad de vida se evaluó al inicio del estudio, al primer mes, 6, 12, 24 y 36 meses. Y debido al lento reclutamiento que tuvo este trial, se interrumpió antes de completar los 1.284 pacientes y por eso quedó con poco más de 800. Cuando vemos las características de los pacientes incluidos, fueron más o menos randomizados en grupos similares, 417 para angioplastia de CTO y 398 para, para no angioplastia de CTO. Fíjense que un 60% tenía angina estable y cerca de un 50% se trataba de CTO de la arteria coronaria derecha. Cuando vamos a ver los endpoints primarios, de este grupo de pacientes, fíjense que no hubo diferencias significativas en los pacientes que se angioplastió versus en los que no se angioplastió la CTO. Y recuerden que esto era muerte, infarto o nueva revascularización. Y los endpoints secundarios tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa en este grupo de pacientes. ¿Sí? Cuando vamos a hablar de la tasa de éxito, por supuesto, estamos hablando que fueron en centros especializados y de alto volumen para este tipo de casos. La tasa de éxito global fue de más del 90% de los pacientes que se angioplastió la CTO y ambas estrategias, angioplastia CTO y no angioplastia, se asociaron con mejoras significativas, pero sin diferencias estadísticamente significativas, como vimos en la tabla, entre ambos grupos tanto a lo largo de los meses, que fue 36 meses de seguimiento. Cuando vamos a hablar puntualmente del EuroCTO, que esto es un estudio quizás más nuevo, publicado en el 2023, este trial tuvo como objetivo evaluar la seguridad a largo plazo de las angioplastias de la CTO en un ensayo aleatorizado, comparándola con el tratamiento médico óptimo, en el que enrolaron a 396 pacientes con una CTO sintomática, un ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado, como dijimos, en el que la mitad de los pacientes presentaba una única CTO, la otra mitad tenía enfermedad multivaso, y las lesiones no CTO se trataron antes de la aleatorización y durante el seguimiento, o sea, un 7% el primer año, un 17% a los 3 años, de los pacientes cambiaron de la rama tratamiento médico a angioplastia de esa CTO. Los resultados de este trial, a 3 años, la incidencia de muerte cardiovascular o infarto no mortal no mostró diferencias significativas entre ambos grupos, tratamiento versus angioplastia, como dijimos, y en general los MACE fueron más frecuentes con el tratamiento médico óptimo versus la angioplastia, principalmente debido a la revascularización inducida por isquemia en este grupo de pacientes. La tasa de ictus o ACV u hospitalización por hemorragia no mostraron diferencias significativas entre ambos grupos. Cuando vamos a ver, fíjense, de estos 396 pacientes, hubo un grupo en el que estuvo la intención de tratar y después el grupo específicamente que fue por protocolo, pero como vemos el gráfico a la derecha, en el seguimiento no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Nuevamente, estos son los dos trials más recientes y más grandes, si se quiere, que no es fácil enrolar este grupo de poblaciones, pero bueno, esto es lo que podemos ver. Y cuando comparamos los MACE, como dijimos, en aquella población en la que se sometió a tratamiento médico óptimo versus angioplastias, sí podemos ver que tuvieron más eventos de MACE los de tratamiento médico óptimo versus los pacientes que se sometieron a angioplastia. En conclusión, un poco lo que podemos plantear es que la angioplastia coronaria de CTO no conllevó riesgos significativamente mayores de muerte cardiovascular ni de infarto no mortal durante un seguimiento de 3 años, comparándolo con el tratamiento médico óptimo en pacientes con CTO, mientras que los MACE sí aumentaron en el grupo de tratamiento médico óptimo. Y nada, un análisis posterior que se realiza es que una angioplastia exitosa conlleva una menor tasa de eventos durante el seguimiento, mientras que el peor pronóstico se observa en pacientes con una angioplastia fallida, algo que es muy frecuente, aunque en estos trials realmente eso no fue así. Yo creo que eso tiene que ver con el volumen de los centros en donde se desarrollaron y el alto nivel de complejidad técnica que tienen.
Por lo tanto, la alta calidad del procedimiento y las tasas de éxito son imprescindibles al considerar la angioplastia como opción principal para el alivio de los síntomas en pacientes con CTO y se debe considerar nuevamente la derivación a centros especializados para lesiones de CTO complejas. Gracias. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias, espectacular la revisión, súper clara. Eh, Abrimos ahí un poco el lugar para si el doctor Mauro o la doctora Francis quieren hacer algún comentario, si no hay acá algunas preguntas en el chat. Eh, yo creo que una vez más la medicina nos demuestra Ahí que preguntaban por la tomografía ahí en el chat, porque estoy viendo. sí, sí. ¿Mm? Eh, no sé si bueno, Nahuel quiere responder algo con respecto a eso, si no el doctor Sí, Mauro que también presentó el caso. yo creo que hoy la tomografía, que realmente debería ser algo fundamental en este grupo de pacientes, no siempre se realiza. Si uno tuviera que elegir la tomografía preprocedimiento o el IBUS intraprocedimiento, eso sería una pregunta que me gustaría hacerle a Daniel, a ver que si necesariamente quisiera tener las dos o utilizaría una. Yo creo que el IBUS procedimiento sería una herramienta fundamental, pero para una planificación de estos pacientes la mayoría de las veces no son urgentes, no son emergencias, no se resuelven, muchas veces son diferidos del diagnóstico, o la mayoría de las veces son diferidos del diagnóstico, por lo que una angiotomografía coronaria yo creo que sería sumamente útil en este caso. Te doy mi visión respecto a esto. Yo no creo, para empezar por la tomografía, yo creo que no aporta mucho la tomografía en estos pacientes. Por el contrario, una buena angiografía diagnóstica creo que sí aporta mucho, porque es la que te dice cómo está el CAP proximal, es el sitio por donde yo intentaría abrir esa oclusión Claro. total crónica, cómo está el CAP distal. Muchas veces vemos que parece que el vaso ocluido tiene algo de flujo anterógrado, pero en realidad, mirándolo bien en un buen angiógrafo, vemos que no es un flujo endoluminal, sino que ese flujo de circulación periadventicial, es decir, la adventicia, la vasa vasorum que está ahí presente, muchas veces se desarrolla en las oclusiones totales crónicas y nos da la falsa sensación de que vamos a poder pasar por una oclusión, cuando en realidad esa circulación no es endoluminal. O sea, frente a tu pregunta, ¿qué preferiría tener? Preferiría tener el IBUS, pero no solo para esto, sino que creo que es imprescindible para tratar tronco y bifurcaciones de vasos importantes de más de 3 o de 3 milímetros para arriba. Para eso sí creo que es fundamental el IBUS. Ahora, también me detengo un segundito en esto y en la realidad local que yo mencioné antes. Es muy baja la disponibilidad de IBUS, lamentablemente, en nuestro país, por cuestiones de algunas de las que ya mencioné, fundamentalmente por cuestiones de financiamiento y de costo. Y la realidad es que aunque vos dispongas del IBUS en la sala de hemodinamia, si vos atravesas una oclusión total crónica con una guía de cruce, con una guía dedicada, con un microcatéter, te hablo de un Crossbox o el que quieras, eh, es altamente probable que vos, antes de poder poner el IBUS, tengas que predilatar con balones de por lo Claro. menos 1,25 para arriba, porque si no, no te va a pasar el catéter de IBUS o vas No a va a correr pasar. el riesgo de atrapamiento del IBUS, que sería una complicación grave, ¿no? Que te quede atrapado el catéter de IBUS. Entonces, creo que es muy importante, más allá de que uno pueda contar con todas esas herramientas, yo creo que el IBUS es importante, sobre todo para saber hasta dónde llegar con el diámetro del stent que uno implante o hasta dónde dilatarlo. Un detalle que pasó medio desapercibido en el caso que yo les presenté es que la angioplastia inicial de ese paciente se puso un stent 3.0 y cuando la Mm. tratamos por última vez pusimos balones 3.5 y está bien, el stent proximal, el segmento proximal del vaso era un poquito más grande, pero también fue 3.5. No sé si se entiende. Quizá si hubiésemos tenido un IBUS en el primer procedimiento, nos hubiésemos dado cuenta de que había alguna subexpansión del stent. Eso, sumale, no sé, al no perfecto tratamiento médico del paciente, porque siempre siguió fumando, un poco de pérdida de potencia del antiagregante, no lo sé, derivó en el caso que presenté, que el caso se ocluyó. Pero creo que ahí, si nosotros hubiésemos tenido a mano el IBUS en el primer procedimiento para chequear el resultado final de esa primera angioplastia, seguramente hubiésemos postdilatado ese stent o hubiésemos elegido un stent más grande.
No sé si con esto, Nahuel, te acaso a completar la respuesta. Sí, no, y yo creo que es algo que uno lo puede ver, bueno, acá estamos hablando estrictamente por ahí de CTO, pero como decís vos, el iBus ahí cobra una relevancia fuera de la CTO, en el finalizar el Ujú. procedimiento, en resolver un vaso proximal a la CTO, porque, y que se da en cualquier territorio, muchas Sí, veces sí. quizás el ojo, cuando el calcio tiene determinadas características, no nos permite apreciar o ver la medida real del vaso y las Ujú. subexpansiones, quizás la complicación o la falla del stent más frecuente que tenemos, Sí, porque absolutamente, y que absolutamente, está totalmente relacionado con que le vaya mal al paciente. absolutamente. Así que había no sé si había alguna otra pregunta, era Eh, referida a la tomografía también, ¿no? Sí, era eso, doctor, un poco, justo lo que consultaban, lo que estaban hablando recién. Eh, por lo menos en el chat no hemos preguntas, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, si no, Una cosita más que me gustaría agregar, respecto las guías, obviamente, como siempre decimos, las guías son guías, no son la verdad tal revelada. cual. Por supuesto, y en general tratamos de adaptarlo de la mejor manera posible a nuestra práctica diaria, a nuestro centro. eh, pero las guías nos dicen eso, no es posible hacer tal cosa. Eso es relativamente cierto, pero como todo es relativo, digamos, no es categórico. Creo que poder valorar bien en una buena angiografía diagnóstica, pensando en que voy a intentar abrir esa oclusión total crónica, no haciendo un disparo un poco desde afuera de la coronaria, diciendo, no, ya está tapada, listo. Bueno, porque después, si la queremos analizar en detalle, no tenemos una buena imagen angiográfica. Y respecto, fíjate vos una cosa, el resultado de de los trials que mostraste, que son muy interesantes, no te dan cambios muy significativos, porque en la enfermedad coronaria crónica, y esto no deja de ser una enfermedad coronaria crónica, la intervención, vos tenés que hacer una cantidad considerable de intervención para demostrar realmente algún beneficio. Y es poco probable que tengas beneficio en puntos finales duros. Hemos discutido hasta el cansancio el Courage y otros trabajos en la década pasada, porque salieron a decir, no cambia la sobrevida la angioplastia. Y no cambia la sobrevida en la enfermedad coronaria crónica. Y esto no deja de ser una enfermedad coronaria crónica, pero sí tenemos un importante cambio en la calidad de vida de los pacientes. Y otro punto que me gustaría agregar, y ya con esto me callo la boca por un rato. Cuando un paciente de 60 años que tiene enfermedad moderada de otros vasos, tiene una oclusión total crónica, como el caso que yo les presenté, yo creo que lo que a mí más me asusta no es que el señor se le vuelva a tapar la coronaria derecha, lo que a mí más me asusta es que le quede la coronaria derecha tapada y haga un evento, tenga la mala suerte de hacer un evento sobre la descendente anterior. Porque esos pacientes son los que rápidamente entran en shock, tienen muy poca tolerancia a tamaño monto isquémico frente a un evento coronario agudo, y me parece a mí que mantener una arteria abierta, un vaso permeable en una persona, no un octogenario, vuelvo a repetir, sino una persona de edad media de 60 años como este paciente, 62, eh, cobra en ese sentido una relevancia mucho más importante. Obviamente que eso no lo reemplaza el tratamiento médico óptimo. Este señor por ahí no hizo todas las cosas bien que debe haber hecho y se queda como un paciente de alto riesgo, es un paciente de alto riesgo en definitiva, si uno lo categoriza con cualquier score, pero uno de los aspectos a los que hay que temerle es a ese. ¿Qué pasa con un vaso ocluido crónicamente cuando se tapa otra arteria portante de circulación colateral a ese territorio? Ahí en general tenemos una catástrofe. bueno, me responde la pregunta que estaba por hacer, doctor, de que efectivamente, ¿por qué creía? Me leyó la mente, doctor. ¿Por qué creían que en estos estudios efectivamente no se había encontrado resultados en estos ejemplos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que una vez más la medicina nos demuestra que 2 más 2 no es 4 y que la hipótesis de que abrir la arteria debería, bueno, efectivamente ahí está la respuesta. No sé, la doctora Francis si pudo solucionar me dijo que estaba con algunos problemas de Eh, conexión, no sé si quizás algo conectar. sí, es intermitente mi conexión, le pido disculpas si se corta, pero bueno, yo creo que como en conclusión, lo más importante es seleccionar adecuadamente el paciente, tener todas estas variables que el doctor Mauro presentó en su disertación, la isquemia, la clínica, qué hace el paciente y demás, y tener en cuenta de que muchos estos estudios que demostró por ahí Nahuel no tienen un seguimiento a largo plazo, hay algunas cuestiones
metodológicas en el medio que a veces sesgan un poco los resultados y lo que sí han demostrado que la clínica mejora y también algo que nos habló Daniel, pero es muy importante, que muchos de estos pacientes que se presentan con enfermedad oclusiva crónica a veces no tienen angina, pero sí tienen disnea y tienen disfunción miocárdica. Y en esos pacientes la Exactamente. revascularización también es importante. No quiero dejar de obviar eso. Y bueno, más allá de la optimización de todo Totalmente el de acuerdo. tratamiento médico que Bueno, Bueno, y para finalizar, creo como última pregunta para usted, doctor Daniel, acá la doctora Lorena. Lorena López pregunta en el chat si se toma en cuenta la utilización, y no sé si estoy leyendo bien, de Herodes y Heterodep en la segunda intervención. no le entendí bien la pregunta, perdón. Fíjese en el chat, Doc, a ver si yo lo Ah, a estoy ver, leyendo mal perdón. Por ahí lo, o algún, por ahí lo, porque capaz que es un término al menos que yo no sé. perdón, 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 perdón. Lo puedo ver? No, no, sí, sí, le entiendo, Lorena. No, no, no lo tuvimos en cuenta eso, Lorena. Si me estás escuchando, eh, nos basamos mucho más, digamos, en los aspectos clínicos y en la discusión con el médico de cabecera del paciente, pero eso no fue puntualmente tenido en cuenta. Bueno, bueno, la verdad que espectacular. Creo que fue súper enriquecedor, fue muy interesante el caso. Nahuel, Una revisen. cosa cortita, estoy viendo otro comentario ahí, creo que es de Lorena también, si cambiar el tipo de droga en la Sí. segunda intervención, bueno, eso no sé, por ahí lo pasamos rápido, pues no me detuve en los detalles técnicos, pero se usaron dos balones con droga, liberadores de paclitaxel, el stent que se reocluyó era un stent con sirolimus, y el stent que implantamos después en el sector proximal del vaso, que quedó parcialmente en overlap con el stent antiguo, después de postdilatar todo ese segmento con balón farmacoliberador con paclitaxel, lo que se puso fue un stent con everolimus. ¿Sí? Es decir, que hubo un cambio de droga, digamos, porque bueno, ese es otro aspecto también. La oclusión total crónica, no hablamos mucho de qué tasa de restenosis tiene. En el mundo real, fuera de los ensayos clínicos, la tasa de restenosis, obviamente, de una oclusión total crónica es mucho más alta que la tasa de restenosis de un vaso sin oclusión total crónica. Siempre, por supuesto, depende de la cantidad de stent que se ponga, del largo de la oclusión, si eran entre 30 y 40 milímetros, es más que si tenía 15 o 20 milímetros de oclusión. Pero ahí también hay una significación respecto a las drogas. Los stent de última generación, los stent liberadores de verolimus, parecen tener una mejor resultado, incluso a largo plazo, en oclusiones totales crónicas, que los stent con sirolimus, por ejemplo. Así que por ahí es un aspecto también a tener en cuenta. En este paciente, la segunda intervención fue en esas condiciones que les mencioné. Balones con liberadores de paclitaxel y un stent con everolimus en el sector proximal del vaso. Bueno, bueno, creo que podemos dar ya por finalizar la actividad. Esta es la actividad número 2 de 3 de una jornada de Ateneo que, bueno, organizamos en conjunto de los dos comités, el Comité del Cardiólogo Joven con el Comité de Cardiopatía Isquémica. Así que sin mucho más, estamos súper en tiempo. Los esperamos Buenísimo. para la última y tercera actividad, que es el 20 de noviembre, o sea, este jueves. A las 8 de la tarde vamos a hablar sobre trombo postinfarto, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Así que, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que estuvo muy Bueno, bueno. Gracias a gracias, muy todos, amable. en la demora nuevamente. Nos Bueno, vemos, nos gracias, vemos. Nahuel. Gracias, gracias. Chao, chao. Valeria. Gracias, Gracias, Jorge Daniel. de Citifac, por la conexión impecable. Así que nos estamos viendo.